Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18 va a ser nuestro texto en este momento. Vamos a abrir el corazón, a preparar nuestro corazón, a abrir nuestra Biblia, nuestra mente también. Que Dios sea hablándonos y hay que permitirle, hay que darle lugar al Espíritu Santo a que trate con nosotros en nuestro corazón. Mateo capítulo 18 es nuestro texto. No sé si usted ha escuchado o ha visto que hay personas o que algunas personas dicen que hay personas que muchas veces no pueden morir porque no han podido pedirle perdón a las personas a las que han ofendido. Muchas veces decimos es que no se pudo morir hasta que no pidió perdón a fulano, hasta que no se puso a cuentas con sutano. Y otras veces hemos escuchado a personas que a veces le dicen al hijo, a la esposa, vete y dile que le perdonas para que pueda ser liberado. Y esto lo hemos escuchado, tal vez, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado varias veces, incluso de niño crecí con esta idea o escuchando esta idea. Ahora, yo creo que cuando una persona es perdonada, se le quita un peso de encima, pero no solo a quien se le ha perdonado, sino también al que recibe libertad quien está perdonando. Y creo que esto es lo más importante en el perdón. No que tanto te piden perdón, sino que tanto tú estás perdonando. Yo creo que esto es algo de mucha importancia que cada uno de nosotros pueda tomar en cuenta, en que si usted retiene el perdón, si alguien viene y le pide perdón y usted no quiere darlo, déjeme decirle, usted no podrá afectar a esa persona. Mas sin en cambio, si usted no perdona, sí se está afectando a usted mismo. Y es que cuando una persona, hermanos, pide perdón, puede estarlo diciendo desde lo más profundo de su corazón o tal vez no. Lo que a ti te afecta para bien o para mal es si tú puedes perdonar. Eso es lo que causará una diferencia en tu vida. Y si tú puedes perdonar, lo más seguro es que cuando tú pidas perdón, lo estarás haciendo de todo corazón, porque entiendes lo que es el perdón. En el libro de Mateo capítulo 18, en el versículo 23 al 35, el Señor Jesucristo nos habla de una historia, de una parábola de los dos deudores, algo que nos ilustra a nosotros y algo que nos va a ayudar a entender por qué debemos de perdonar, por qué debemos de ser personas que practiquen el perdón día tras día, a cada momento, a cada segundo. Dice la Escritura y en nuestro texto, Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda o todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará a vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos da, Señor, de predicar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea dándonos dirección, Señor, día tras día. Yo te suplico en esta hora, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a liberarnos de todo rencor, de todo resentimiento, de toda ira guardada. Líbranos de que haya raíz de amargura en nuestro corazón, Señor. Te rogamos en esta hora traigas sanidad a cada uno de nosotros con tu perdón y nos ayudes, amado Padre, a ser sanados y a ser restaurados cuando nosotros también cedamos el perdón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este mensaje se llama Perdonando las ofensas. Ahora, una de las cosas, hermanos, que batallamos los seres humanos es el perdonar las ofensas que alguien hizo hacia nuestra persona. Pero aunque es lo más difícil, debemos de saber que el perdón es fundamental en nuestra vida cristiana. Y claro, también para los que no son cristianos. Aunque para ellos les será casi imposible el perdonar. Y alguien pudiera preguntarse el por qué es más difícil perdonar para los no cristianos o por qué es más difícil perdonar los que somos cristianos. Y es muy sencillo, y es porque somos hijos de un Dios que perdona. Por eso a los cristianos les tiene que ser mucho más fácil perdonar que a los hijos del mundo. Los hijos de Dios tienen que ser perdonadores. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7 versículo 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es que este es nuestro Dios, este es el Dios al cual servimos. Es Él al Dios que servimos y Él es nuestro Padre. Entonces todo hijo de Dios, hermano, refleja los rasgos de su Padre. Si usted ve algún cristiano rencoroso que no puede perdonar, a un cristiano que está amargado, que está frustrado, no se está tomando en serio que es hijo del Dios Todopoderoso. Él sigue sintiéndose hijo del mundo, él sigue practicando la ira, él sigue buscando la venganza porque no se siente hijo del Dios Altísimo, no se siente hijo de aquel que perdona los pecados. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, del perdón, déjeme decirle, el perdón es humanamente imposible. Para nosotros como seres humanos, si queremos perdonar en nuestras fuerzas, déjeme decirle, es imposible. Porque el perdón se experimenta por la justicia y la justicia de Dios se practica por el conocimiento y temor a Dios. Entonces, ninguna persona que no tenga el conocimiento de Dios podrá practicar justicia. Y ninguna persona que no practique justicia podrá experimentar el dar perdón. Mateo capítulo 6, versículo 14,
Dice la palabra de Dios, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. En nuestro texto, hermanos, tenemos a un hombre injusto que le agrada que le perdonen, pero que él no quiere perdonar. Y esto es algo que estamos viendo día tras día. Esto es algo completamente, una actitud completamente del mundo, una actitud completamente egoísta. A mí sí me tienes que perdonar, pero yo no quiero perdonarte lo que tú me has hecho. Y así está viviendo muchas personas. Muchas personas les agradaría que tuvieran misericordia, pero ellos no han sido misericordiosos. Estamos viendo cada día más y más linchamientos en el mundo, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo. Y algo que me ha llamado la atención y que es doloroso incluso escuchar, es que las personas digan misericordia, te pido misericordia. Ahora, nadie de nosotros, hermanos, tiene el derecho para quitarle la vida a nadie. Pero algo que es curioso es que personas que no practicaron la misericordia pidan misericordia. Y déjeme decirle, no sería un mal momento para experimentar la misericordia de Dios. No sería un mal momento para que cuando el delincuente pida misericordia, no es un mal momento para que usted pueda darle misericordia, pueda extenderle el perdón. ¿Por qué? Porque usted, como hijo de Dios, tiene los rasgos de su Padre. Y esto es lo que le va a identificar en todos lados, que no es hijo del mundo, sino que es hijo de Dios. ¿Qué? En que usted sepa perdonar. Así es que en nuestro texto vemos a un hombre que no está dispuesto a perdonar ni siquiera la más pequeña deuda. Y aunque a él le habían perdonado una deuda tan grande, él no estaba dispuesto a perdonar nada. Y es que déjeme decirle, cuando una persona no tiene misericordia, no ha experimentado el perdonar, esa persona que no perdona se va a frustrar, se va a amargar. Y algo que va a hacer, hermanos, es que va a perder amistades. Algo que va a suceder en su vida es que va a perder, hermanos, cosas muy valiosas en este mundo por algo que se le llama ambición. Y cuando alguien de nosotros, déjeme decirle, no perdona, se está haciendo daño a sí mismo y traerá más amargura a su vida. Alguien dijo, lo que no dejas ir, lo cargas. Y lo que tú cargas, te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Al final de cuentas, hermanos, cuando nosotros no queremos ceder al perdón, no queremos dar perdón, déjeme decirle, nos estamos causando un daño a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que perdonando había victoria, o que en el perdón puede haber victoria. Hermanos míos, mientras nuestro Señor pagaba el castigo por nuestros pecados, dice la Escritura, Él fue tomado, fue llevado a la cruz y como un cordero al matadero no dijo nada, enmudeció. Y la gente lo estaba maltratando. Y la gente, hermanos, yo solamente me imagino esa escena cuando aquel hombre preguntaba, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente, mucha gente gritaba, suelten a Barrabás. Imagínense aquella escena donde este hombre dice, ¿qué hacemos con Jesús? Y toda la gente a una sola voz diciendo, crucifíquenlo, castíguenlo, mátalo. Y en medio de todo esto, hermanos, algo que sorprende, algo que nos debe de maravillar es lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 23, versículo 34. El Señor levantó sus ojos al cielo y Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la actitud de nuestro Dios, que después de que lo lastimaron, después de que lo negaron, después de que hermanos hicieron los seres humanos lo que quisieron con Él, Él todavía está clamando al cielo
para que el Señor nos perdone, porque el Señor Jesucristo dice, no saben lo que hacen. Hermanos, el perdón no solo te va a liberar a ti. Déjame decirte, cuando tú das perdón, el perdón también liberará poder del cielo para tu vida. En verdad. Mira, las personas que perdonan experimentan milagros en sus vidas. Las personas perdonadoras comienzan a experimentar sanidad, restauración y una vida plena en Jesucristo. Es muy triste que personas que se crean cristianas, que vienen a Jesucristo y que se creen que han dejado su pasado y que tú los ves muchas veces alabando a Dios, brincando, aplaudiendo. Es muy triste que no se hablen con sus hermanos porque no les pagaron algo, porque les quedaron a deber algo o porque les dijeron alguna vez algo. Pero en la iglesia muchas veces la gente se muestra, hermanos, muy dichosa y muy feliz, pero en realidad lo que hay en sus corazones es pudrición. Hay contaminación en sus corazones. Por eso le digo que cuando una persona libera perdón, esa persona podrá experimentar, hermanos, del cielo un poder sobrenatural. Yo escuchaba hace algunos años a una persona en la ciudad de Puebla. Yo trabajaba para una cristiana, y esa cristiana me platicaba de una de sus hermanas y me decía, ¿sabes qué? La hermana fulana de tal, vieras cómo danza, vieras cómo se goza en el Señor, vieras con qué alegría le aplaude. Y yo nada más la escuché y dije, qué bueno que haya cristianos que se gozan en Cristo Jesús, aunque yo no hacía eso de brincar y todo eso, ¿no? Pero cuando yo conocí a esa persona y la escuché hablar y la escuché cómo trataba a las demás personas, dije, esta persona no tiene ningún gozo en su corazón. Esta persona está más amargada que el diablo. Esta persona destila odio. Y es triste, hermanos, que te topes con personas que en vez de que veas a Dios en ellas, se refleje el adversario en ellas. Y esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que pueda la gente ver el rostro de Jesucristo, el carácter de Jesucristo en nosotros. Y aunque no somos perfectos, Dios nos ayuda, hermanos, para que día tras día nosotros podamos ser personas que impartamos la luz del Evangelio. Ahora, tal vez tú dirás, es que pastor, usted no sabe lo que a mí me han hecho. Y es que usted no sabe con qué esposa vivo, usted no sabe qué esposo me tocó. Es que usted no sabe qué hijos me tocaron, es que usted no sabe cómo fueron mis padres, es que usted no sabe cómo me trataron en la escuela. Y déjame decirte, podemos llenarnos de muchas excusándonos por qué somos amargados o por qué estamos odiando. Pero cuando hablamos de perdón, hermanos, no se trata de aceptar o de excusar el comportamiento de aquella persona que te hizo daño. Cuando nosotros hablamos con alguien o cuando la Biblia habla con nosotros y nos dice que perdonemos, no nos está diciendo que lo que hizo aquella persona sea correcto. Eso no es lo que dice la Escritura, ni es lo que nosotros estamos diciendo. No se trata de que tú aceptes lo que te hicieron, ni se trata de excusar el comportamiento de aquella persona. Se trata, hermanos, de dejar ir ese dolor y evitar que su comportamiento destruya tu corazón. De eso se trata. De que el daño que te hicieron hace años, ayer, antier, no sé cuándo, no tenga poder para destruirte. Y es que cuando tú perdonas, hermano, cuando tú estás odiando, cuando alguien te hace daño, no solamente te ha dejado herido, sino que la daga sigue adentro. Y cuando tú perdonas, lo que estás haciendo es sacar esa daga y echarla fuera de tu cuerpo. Pero cada vez que tú no quieres sacar esa daga y estás recordando y recordando y recordando el daño que te hicieron, lo que tú estás haciendo es como si agarraras cada vez que te acuerdas y le dieras más fuerte y más fuerte y más fuerte, al punto donde va a llegar esa daga a atravesar uno de tus órganos y acabar con tu vida.
Así es que es necesario que cada uno de nosotros practique el perdón. Hermanos, el rencor y el resentimiento no cambian la realidad, sino que se disfrazan de protectores. Déjame decirte, el resentimiento y el rencor muchas veces se disfrazan de protector. Por eso una persona rencorosa y resentida, tú la ves a la defensiva y tú la escuchas decir, es que nunca se van a burlar de mí, o nunca más se van a burlar de mí. Y cuando los ves así, resulta que más y más y más se burlan de ellos, porque le han dado derecho a lo que alguien les hizo. Y aunque el resentimiento se vista de protector, en realidad será un verdugo en tu alma. Hermanos, el no perdonar solo traerá a tu vida miseria, desgracia, enfermedad, porque es una trampa del mismo infierno. Hay quien cree que perdonar es dejar libre o darle libertad a esa persona que nos lastimó. Pero en realidad, si tú no perdonas, te vas a enfermar de tanto dolor, de tanta rabia, de tanto sufrimiento, porque la amargura o tu deseo de venganza no te lastimará o no lastimará a esa persona, sino que te lastimará a ti. A la otra persona no le afectará en lo más mínimo. Así es que espero y no sigas pensando que el perdonar es darle algo a esa persona que te hizo daño. Déjame decirte, el perdonar te hace libre a ti. Perdonar es uno de los rasgos, hermanos, que más nos identifican como hijos de Dios. Tú ves a una persona que va perdonando en la vida, una persona que es misericordiosa. Oh, hermanos, ese es un rasgo, ese es parte del ADN de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y se puede notar a kilómetros una persona que perdona. Así es que Dios desea que nosotros seamos personas perdonadoras. Mira de qué manera nos ilustra el Señor sobre el perdón en nuestro texto. Primero, el Señor nos muestra a un rey que representa a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, nos habla de un deudor. Y alguien de nosotros, pregúntese, ¿usted le deberá algo a Dios? Somos deudores, definitivamente. Y en tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos presenta a un tercero que representa a nuestro prójimo. Entonces vemos a un rey generoso, porque Dios nos ha bendecido grandemente, Dios nos ha dado grandes cosas, grandes bendiciones. Y eso es lo que vemos, a un Dios generoso que le prestó a este hombre. Y este hombre representándonos a nosotros, dice la Escritura que la actitud de este hombre fue que pidió misericordia porque era digno de muerte, digno de ser vendido, así como usted y yo éramos dignos de la cruz. Pero pidió misericordia. Y dice la palabra de Dios que el rey se llenó de misericordia y le dejó ir. Dice en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero lo que alcanzamos a ver, hermanos, tristemente, es que este hombre, saliendo de ahí, se topó con un consiervo, con su prójimo. No olvide que este texto está representando a Dios, lo está representando a usted y a mí, y está representando al prójimo. Así es que si nosotros nos ponemos en esta historia, dice la Escritura que cuando salimos perdonados, salimos allá afuera y vemos a nuestro prójimo. Y ahí es donde ya no le agradó al Señor, que nos sentimos muy dignos,
Aquí en el altar sí pedimos misericordia, pedimos favor de Dios y Dios nos perdona. Pero cuando tú sales allá afuera, ahí sí ya somos muy dignos. Aquí el Señor nos perdonó 10,000 talentos. Aquí el Señor nos perdonó lo más asqueroso, de lo más asqueroso, de lo más vil, de lo más horrible nos perdonó el Señor. Y allá afuera alguien te debe 20 pesos y lo quieres matar. Allá afuera alguien te dijo religioso y lo quieres descuartizar. Allá afuera alguien te sacó la lengua. Allá afuera alguien no te saludó. Alguien te dijo algo y lo quieres matar o lo queremos matar porque nos está representando el Señor Jesucristo a nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel hombre tomó a su prójimo, tomó a aquel hombre al que le debía dinero y casi ahorcándolo, se lo llevó a la cárcel, lo metió a la cárcel hasta que no pagara todo. Afortunadamente, nuestro Dios lo ve todo. Y él se enteró que aquel hombre no había sido misericordioso. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Le entregó a los verdugos. Déjeme decirle, cuando una persona está llena de rencor y resentimiento, de amargura, estos mismos serán los verdugos de su alma, los que estarán enfermando su cuerpo, los que estarán enfermándole el alma. No habrá paz, no habrá gozo y pagará todo lo que debe. Entonces, cuando tú ves a una persona que no quiere perdonar, tú ves a una persona que está dispuesta a pagar sus pecados y no busca ser justificado con la sangre de Cristo. Lo que él está diciendo es: yo no necesito del perdón de Cristo, yo puedo salvarme a mí mismo. Por eso es que él no quiere perdonar, porque hay orgullo en su corazón. Hay tanto daño que los verdugos lo están destruyendo, lo están enfermando, y déjeme decirle, hay riesgos de que se pierda en el infierno. Así es que, hermanos míos, qué importante es el perdonar. Le decía hace un momento, el perdonar es humanamente imposible, pero usted y yo estamos del lado de nuestro Dios Todopoderoso. Así es que usted y yo podemos perdonar por medio del amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios desea, hermanos, que seamos misericordiosos como Él lo es. Que perdonemos a los demás así como Dios nos perdonó tanto. Espero y no se le haya olvidado de todo lo que le perdonó el Señor. Proverbios capítulo 17, versículo 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Salmos capítulo 86, versículo 5 dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Así es que, hermanos míos, qué importante es que perdonemos a los que nos ofenden. Yo sé
que han hecho mucho daño, pero déjame decirte, mientras vivas con seres humanos, habrá dolor. Si tú eres un ser humano, déjame decirte, has causado algún dolor a alguien, porque somos tan imperfectos, pero afortunadamente nuestro Padre Celestial nos ofrece su Espíritu Santo, por el cual el fruto del Espíritu podemos verlo en nuestro vivir diario. Así es que yo te animo, no puedes perdonar, llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios y Él te ayudará a perdonar. Mira, tú solamente necesitas decir quiero y Dios se encargará del resto. Tú solamente necesitas reconocer que no eres perfecto y que tú has cometido pecados tan grandes que te han sido perdonados y que Dios no te anduvo reprochando. Que el Señor no anduvo diciendo, pues anda, vete, ¿para qué hiciste esto? ¿Para qué hiciste aquello? El Señor murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Así es que puedes perdonar libremente, porque Dios también pagó por esa persona que te lastimó. Dios también pagó por esa persona que intervino tal vez en tu felicidad, afectándola para mal. Si tú perdonas, podrás ser libre. Si tú perdonas, podrás ver la gloria de Dios. Si tú perdonas, puedes liberar poder del cielo para tu vida, sanidad para tu cuerpo, paz en todas las áreas, porque Dios es fiel con aquellos que se humillan ante Él, con aquellos que se les nota el fruto del Espíritu Santo. Así es que te animo, perdona, porque Dios nos ha perdonado a usted y a mí una deuda que usted y yo nunca podremos pagar. Cristo le ama. Dios le bendiga.